¿Qué pasa? Se apresura hacia el fin. ¿Por qué? Porque hay visiones que se cumplirían el tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel 12. Y como Jesús dijo, esos días serían acortados. Por eso esa visión se apresuraría en cumplirse. Entonces eso nos muestra que ellos pusieron ese cuadro profecías que están en un orden incorrecto. Pero en el cofre mucho más grande y más hermoso estarían en su debido lugar. Y son profecías que se cumplen en el tiempo del fin, como Jesús mismo dijo. Empezando por Daniel 12, que se cumple el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, y no se puede cumplir una profecía mientras está cerrada y sellada. Si es abierta en el tiempo del fin, solo se puede cumplir después que es abierta. Y Jesús mismo dijo, por ejemplo, en su sermón profético de Mateo 24, que lo que dice Daniel 12 de la aparición de la abominación asoladora, ese evento va a ocurrir cuando haya llegado el fin. Entonces Jesús mismo dijo, y lo explicó, ellos no lo entendieron, que la abominación asoladora va a aparecer después que llegue el fin, después que prediquemos el fuerte pregón, ¿no? Y eso ocurre en el día de la batalla. O sea, en el cuadro 1844 hay un montón de profecías varias que están mal puestas. Quien lee, entienda, dice, ¿no, Jesús? Claro. Entonces, y esa visión, cuando lo entendiéramos, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y en el tiempo al fin no tardará, la visión se apresurará. Entonces habría tardanza, pero en el tiempo al fin, cuando nos despertáramos, no habría más tardanza, teníamos que correr. ¿Por qué? Porque la visión se apresura. Entonces, eso es lo que tendríamos que entender. ¿Qué pasa? ¿Qué profecías que están en el cuadro 1843 puestas en el lugar están mal puestas? Tienen que ser bien ordenadas. Entonces, ¿cuál es el orden en el nuevo cofre? Porque es más amplio. El cuadro que hicieron es muy limitado. A ver, el nuevo cofre, esto... ¿Por qué Habacuc para, aunque la visión se tarda por un tiempo, fue dado como una visión para Guillermo Miller, lo del cofre y todo eso? Es una profecía de lo que pasaría el tiempo del fin, cuando las joyas serían puestas sobre tablas. Entonces, acá, vamos a ver cuál es el cofre, el primer cofre, que está acá. Este es el cuadro. Ahora, vamos a achicarlo y después lo agrandamos. Vamos a agrandarlo un poco, hacerlo un poco más grande. Entonces, fíjense que acá, ¿cuál es el cofre? Es la profecía que contiene las demás joyas. Y el cofre es la profecía de los 2520 años. Pero esa profecía en la iglesia adventista no se enseña y ningún hermano adventista la conoce. Entonces, esa profecía empieza en el 677 y termina en 1843. Entonces, y es la profecía de los 2520 años que ellos entendieron incorrectamente, que empezaba en el 677 y terminaba en 1843. Porque a 2520 años le sacaron 677 sin darse cuenta que no existía el año cero y llegaron a 1843. Después lo corrigieron y llegaron a 1844. Ahora, ¿qué está mal acá? Como Dios le mostró a la Huay, alguna de las cifras está mal. ¿Cuál? Esta está mal. Y 1843 también está mal. Porque son los 2520 años o 7 tiempos de la ira. Y el tiempo de la ira terminó en 1798, cuando empezó el tiempo del fin. Como Dios le mostró a Daniel, te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, al fin de los 520 años, porque ahí empieza el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo terminaron los 2520 años? 1798. ¿Cuándo empezaron? El 723 a.C. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de esto? Hiram Edson. Y lo escribió en la revista Herald en el año 1856, que escribió varios artículos, porque él se dio cuenta que los 2520 años estaban mal puestos, que habían empezado en 723 a.C. y habían terminado en 1798, cuando llegó el fin de la ira. Entonces los primeros adventistas se empezaron a dar cuenta de algunos errores del cuadro. Y Hiram Edson se dio cuenta de eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Esta profecía fue eliminada. ¿Por qué? Porque esta sola profecía destruye todo el argumento de Roma para decir que fue Antíoco Epífanes el cuerno pequeño de Daniel 8 y Daniel 11. Porque esta profecía lo destruye claramente. Es imposible que Antíoco Epífanes cumpla eso. Porque como dice Daniel 11, el rey del norte, el que sería el desolador, prosperaría hasta que fuera consumada la ira, o sea, hasta que llegue el tiempo del fin, hasta 1798. Entonces, para eso tienen que eliminar la profecía del tiempo de la ira.
Por eso la profecía de 2520 años odiada por los lobos y tratan de destruirla. Y es el cofre, justamente, esa es la profecía que cuando entró a la iglesia adventista destrozaron y desapareció delante del pueblo adventista. Porque el pueblo adventista ni la conoce, 2520 años, ¿qué es eso? ¿Qué se enseña en nuestra iglesia? 2300 años, etcétera, etcétera. Preterismo. Yo he visto algún vídeo de YouTube de algunos adventistas históricos, ¿no? Y tratan de explicar eso de los 2520 años y se detiene en ese 677, realmente no recuerdo haber visto 723, como decís vos. Como que se quedaron ahí, en 677. No, porque los que muestran algo dicen que esto es perfecto, fue guiado por Dios y está correcto. Por ejemplo, Lo muestra porque era llaman, el entendimiento de los pioneros y es correcto y amén y punto final. claro, especialmente estos hermanos que se llaman del Ministerio del Librito, que están en Brasil. Estos y enseñan mentiras, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero no enseñan la verdad. Y lo que Dios dijo es lo que tiene que cumplir. O sea, íbamos a poner todas estas profecías en su correcto orden. Por ejemplo, estos tiempos de Daniel 12 no se cumplen aquí. Se cumple otro momento. Entonces acá están todas las cosas que metieron. Y bueno, llega hasta 1843. Y los 1335 días de Daniel 12, como tenían que terminar en 1843, lo hicieron comenzar el 508. Ahora, cuando corrigieron el error en el año 0, 1843, en la profecía de 2520 años que tenían, y 2300 años se fueron a 1844, pero la otra no podían cambiarlo. Ahora, para que llegue a 1844 tenían que decir el 509. Y no había nada, porque eso es erróneo. Esos de Clodoveo son inventos, pues trataron de meterla como pudieron ahí. Y después, cuando la otra profecía fueron a 1844, eso quedó en el aire y tenían que encontrar un nuevo evento, ahora el 509. Era un error. Esa profecía estaba cerrada hasta el tiempo del fin y se cumpliría en el tiempo del fin. Y como después de 1844 el tiempo no sería más, no habría más tiempo profético, serían días literales. Y bueno, y nosotros eso lo puedo explicar fácilmente, pero bueno, es el tema que vamos a ver cuando veamos las profecías. Pero lo importante es que entender y ver las declaraciones donde Dios les mostró a Juan que acá había errores. Y por eso, que él mismo sabía que había errores, pero las profecías que había en este cuadro son verdaderas, las joyas son verdaderas, pero estaban puestas en un orden erróneo. Pero el nuevo cuadro, cuando las pusiéramos en el correcto orden, brillarían 10 veces más. Entonces esa es la promesa de Dios. Entonces eso es lo que trataremos de buscar, entender cuál es el verdadero orden de estas profecías. Y bueno, en este tiempo nosotros estamos viendo un montón de cosas que ellos ni tenían idea que iban a pasar. Pero esto es lo que va a pasar ahora. Y los que están ocurriendo en medio de la iglesia adventista son los 7 truenos. Pero al mundo no le tienen que importar eso, no está en la profecía del Apocalipsis, porque es específico para el pueblo adventista. Entonces, ¿Dios qué dijo? ¿Qué le dijo a Daniel? A Juan. Que no escriba lo que los 7 truenos habían dicho. Pero no pueden ocurrir antes que Dios lo revele a su pueblo por medio de sus siervos los profetas. ¿Dónde ocurrirían? En la iglesia adventista. Como Dios mostró a Juan en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Y son específicos para el pueblo adventista. Disculpa, Cristian, ¿en dónde dice Dios a Juan que no escriba lo de los 7 truenos? Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Claro. Entonces, porque, a ver, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, ¿qué cosa? Un librito abierto. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que hay un montón de profecías que están cerradas ya hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo esas profecías estarían abiertas? En el tiempo del fin. Esta señal nos indica que esto ocurre en el tiempo del fin. Entonces, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice, yo iba a escribir, dice Juan, porque escuchó claramente, como escuchó los 7 sellos, las 7 trompetas, y ahí iba a escribir. Pero hay una voz
del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, todo lo que escuchó Juan es parte de la profecía del Apocalipsis, está dentro del rollo que abrió Jesús. Pero, ¿qué le dijo Dios? Para que no queden abiertas, no las escribas. Y si Juan no las escribe, lo único que escribe acá es que en el tiempo del fin Dios va a profetizar y 7 truenos van a hacer oír sus voces. Pero ¿cómo haría esto? Tendría que tener un nuevo profeta. Y no sería Juan que se los diera a conocer a su pueblo. Entonces Dios estaba anunciando que en el tiempo del fin Él enviaría un nuevo profeta a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que hubiera comido el librito abierto. Entonces ahí aparece en la profecía el ministerio de Elena de White. Sí. El único pastor que yo he visto que habla sobre los 7 truenos es Esteban Borg. No sé si lo habla bien o mal, no lo escuché. No, hay que escuchar lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios tendría que revelarnos lo que los 7 truenos han dicho, porque ocurriría en tiempo del fin. ¿Y cuándo ocurriría? Y por supuesto, tenemos que saber. La promesa de Dios es que no van a pasar los 7 truenos antes que su pueblo, antes que Él se revele a su pueblo por medio de sus siervos profetas. ¿Por quién lo reveló? Por Helena. Si no lo hubiera revelado por Helena, tendría que haber un nuevo profeta. No, no hay otro profeta. El único profeta fue Helena de Juárez. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. A partir de 1844 abrió un periodo sin tiempo. ¿Por qué? Porque Dios le daría una misión a su pueblo y hasta que esa misión no se cumpliera, no habría tiempo. Ese periodo es el que encontramos acá. A ver, ese periodo que no sería más es el que va, a ver si lo vemos acá está, desde que Dios llama al pueblo adventista hasta que hay 144.000 columnas del templo de Dios. Hasta este momento no hay tiempo, pero sí hay una misión, alguna obra que Dios tiene que hacer. Hasta que no haya sido sellado el pueblo de Dios, Dios retendría los vientos. Entonces, el tiempo que no sería más es el tiempo que va de 1844 hasta este momento. No hay de un tiempo definido. Pero después de esto sí hay tiempo definido. Están definidos los días de la voz séptimo ángel. ¿Dónde? En la Biblia. Entonces, eso es lo que dice acá. Y juró por el que vive por los siglos siglos que el tiempo no sería más. Sino que, ahora, después de este periodo que no tiene un tiempo definido, llegarían los días de la voz del séptimo ángel. Entonces, en los días de la voz del séptimo ángel, ¿qué pasaría? Empezaría a tocar la trompeta del séptimo ángel y el misterio de Dios, el silencio de Dios se acabará. Lo que dice cuando uno lee el original. ¿Por qué? Porque llega el día de Jehová y Dios va a hablar en ese tiempo. Y Dios va a actuar como un gigante, como vimos en Isaías. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas, o sea, está anunciado. Los días de la voz del séptimo ángel están anunciados por medio de sus siervos profetas, antes del Apocalipsis. Entonces tendríamos que ir a ver esas profecías que anuncian lo que pasaría en el tiempo de angustia. Y ahora viene, justamente, se le dice a ese pueblo que come el librito abierto, lo come, y después que le amarga el vientre, se le da una misión. Es necesario que profetices otra vez. ¿Quién es el siervo al que Dios enviaría? A estas vírgenes, a este pueblo. Este pueblo que profetizó por primera vez y el librito le amargó el vientre, es el siervo de Dios en este tiempo. Es la única iglesia que era leal a Jehová, pero que ahora los lobos le han dado a beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Acá están los 7 truenos. ¿Dónde ocurriría? En medio del pueblo antista, como Dios le mostró claramente a Elena. Entonces, cuando vos decís que era leal a Jehová, ¿en qué época, en qué año estás hablando? en el tiempo de la apostasía alfa, cuando Elena de White escribió eso y quedó registrado en Testimonios para los Ministros. O sea, ahí era leal a Jehová, él no sabía eso. Claro, porque la iglesia de Filadelfia es como Dios, Jesús dice, no negó su nombre. Y Elena decía, bueno, esta es la única iglesia leal a Jehová. O sea, sí, está. eso lo vimos acá. Y yo te había preguntado si ella era parte en realidad ella es parte de 2 iglesias entonces.
No, siempre fue de Filadelfia. Nunca estuvo en la condición de la Odisea, nunca se durmió. Ah, pero cuando vos mostrás tu cronograma, digamos, la pones en 1843, 44, Por y, parte de de, Filadelfia. y la Odisea empieza ¿desde cuándo? A ver, vamos a ver acá. La Odisea es cuando todas las vírgenes se duermen. A ver, vamos a ver acá. A ver, que lo veamos cuando veamos las 7 iglesias. Acá en Puyari se cortó la luz, por eso la mayoría de los que somos de acá se Ah, no fueron. tienen. Sí, A ver si encuentro. Tenés un generador propio, parece ahí. estuve con el celular y con los Ah, datos. a ver, hasta las iglesias. Acá está. Vamos acá. No es. A ver, voy a buscarlo mejor. Las 7 iglesias. No es acá. ¿O qué estoy haciendo? A ver. Acá tenemos las iglesias, acá está. Entonces es más fácil verlo acá. Entonces, acá hay algo importante. Filadelfia empieza en 1517, que es la iglesia de Reforma, que sale con las lámparas en sus manos. Jesús le dice que las características de esta iglesia es que tiene tu palabra, retiene su palabra, no ha negado su nombre, aunque tiene poca fuerza, porque todavía no entró al reino de Dios, pero está buscando la puerta abierta. Entonces, este pueblo fue llevado hasta la tierra, llegó el tiempo del fin, Dios había llevado a la mujer, y a este pueblo, después, cuando Dios abre el librito, se lo va a comer, hasta que en 1844 separa de las iglesias caídas a el remanente de Filadelfia, al pueblo que estaba despierto y tenía sus lámparas encendidas, y seguía siendo el remanente de Filadelfia. Ahora, ¿cuándo se dormiría este pueblo? Mientras Helena estaba viva, este pueblo, aunque Satanás trató de corromperlo, no pudo. Vino la apostasía alfa, pero no todos los adventistas se habían dormido. Y justamente esa apostasía alfa fue abortada. Entonces, Satanás se dio cuenta de que no podía hacer nada mientras Helena estuviera viva, porque Dios estaba guiando a su pueblo por medio de ella, y esperó, y esperaría, como Dios le mostró a Helena, que ella muriera. Ella murió en el año 1915, pero quedaron algunos vivos. Y Satanás esperó para hacer, de a poquito fue introduciendo cambios, pero para hacer el cambio más grande, que lo hizo entre 1955 y 1957, donde nuestros dirigentes empezaron a confesar con las iglesias caídas al falso Jesús y le introdujeron al falso Jesús en la iglesia adventista, que tenía otra naturaleza, no la nuestra. Hasta ese momento no habían hecho grandes cambios, pues estaban esperando que se murieran literalmente todos los adventistas. Pero había uno que estaba despierto, que era Andreas, y ese habló. Pero y después esperaron hasta que él se muriera y que si había algún otro más que hablaba, hasta que en 1980 se sintieron seguros e introdujeron las 28 creencias y ahí metieron de vuelta a la que Helena identifica como el alfa de las herejías mortíferas. Y ahí nadie dijo nada, porque ya estaba dormido el pueblo. Y después siguieron y ahora, digamos, Satanás siguió actuando y empezaron a cortar las hojas de la higuera porque se dio cuenta que algún adventista clamó a Dios y Dios empezó a preparar a su pueblo para que hicieran el engaño. Entonces, eso es lo que pasó. Pero el pueblo adventista estuvo en la condición de Filadelfia hasta después de que murió Elena de White. Y de uno a uno se empezaron a dormir. Pero cuando 1880, con lo que pasó, era evidente que todos los adventistas ya estaban dormidos, porque los lobos pudieron hacer lo que quisieron. Y ahora, después de que se armó la gran imagen, en el año 2010 se unió en Punto Conforme Doctrina, la bestia del falso profeta, y en el 2011 se formó la gran imagen de Baal, la imagen en la que el mensaje del tercer ángel nos dice que no adoremos. Ahí Dios empezó a cortar la piedra.
y estamos en tiempo de nuestra prueba. Y ahí ese pueblo que va a conocer la verdad está siendo preparado por Dios, no solamente para discernir el engaño, porque ya se está despertando nuestros hermanos, sino para que puedan recibir el sello de Dios. ¿Se entendió, Javier, el tema? Sí, sí, se entendió. En 1955 es cuando se hicieron las doctrinas, o anteriormente ya estuvo en proceso. En 1955 al 57 es cuando se manifiesta que dentro de la Iglesia Adventista hay lobos, porque los 4 dirigentes de la Iglesia Adventista, junto con Leroy Froome, que dialogaron con estos protestantes de estas iglesias caídas, Con Walter indirectamente con Martín, Roma, pues. y escribieron un libro ese que se llama Respuesta a preguntas sobre doctrina. Ahí pusieron en ese libro al anticristo, que es contrario a lo que Dios le mostró por el anticristo en 1868, que Jesús tenía nuestra carne, era nuestro hermano, y la diferencia estaba ¿dónde? En la mente de Jesús, lo que él tenía en la mente del corazón, porque él tenía escrita la ley de Dios. Entonces todo eso fue quitado y se puso de nuevo la doctrina de Jezabel. El impulsor de esa doctrina fue Walter Martín. ¿Escuchaste de él? Walter Martin es, digamos, es Satanás que dirige a muchos hombres. Y Walter Martin fue una herramienta para dialogar con el pueblo adventista, no con el pueblo adventista, con los lobos que estaban en la iglesia adventista. Y entre ellos se pusieron de acuerdo, lobos con lobos, lobos disfrazados de ovejas y lobos disfrazados de otras iglesias. Claro. Eso es lo que pasó ahí. Y hubo un pastor adventista que saltó, Andreasen, y lo atacaron y actuaron muy mal, mostrando que eran lobos vestidos de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Pero bueno, Pero luego le sacaron la licencia y luego regresó. después de que murió, porque le habían sacado la licencia y la viuda no tenía de qué comer, le volvieron la licencia post-morte, los lobos. Son cara dura, bueno. Se tomó el trabajo de mandar a cada iglesia cartas. Sí, mandó cartas a las iglesias. Diciendo que... No, mostrando que estaban descartando o desechando el mensaje que Dios le había mostrado a su pueblo y estaban metiendo a la iglesia adventista la doctrina de los paganos, al falso Jesús. Y también está la carta de Pearson. Sí, sí. La carta de Pearson a la iglesia también es muy interesante. Entonces, bueno, pero uno puede ver que lo que Dios dijo se cumplió. Pero llegaría un momento en que estaríamos en esta condición y todos nuestros hermanos estaríamos leyendo el folleto y felices comiendo lo que está en el folleto, que viene, como Dios dijo, de la mesa de los borrachos, la comida y la bebida de los borrachos. Porque eso es lo que estarían dando al pueblo de Dios, y por eso Dios le dice a los siervos fieles que les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, el que viene la palabra de Dios. O sea que no hay evidencia de que antes de 1955 hayan estado las 27 doctrinas. No, eso es un invento de... En el año 1872, Jaime White y Urias Smith publicaron un pasquín anónimo, donde ponían lo que ellos creían. Pero no había, en ningún congreso de la Iglesia Adventista se ha definido, los adventistas creemos esto. Era algo que ellos publicaron por su cuenta y en forma anónima. Y después que murió Elena White, ya había lobos, por supuesto, ya habían entrado en la iglesia. Tomaron esto y lo empezaron a poner en el yearbook de la Iglesia Adventista como si eso hubieran sido las creencias de la Iglesia Adventista, que es mentira. Nunca la iglesia tuvo un conjunto de creencias, porque tenía costumbre a la iglesia a tener un conjunto de creencias, un credo, como en las otras iglesias. Y después, en 1980, definieron el credo que querían meter, donde pusieron al Jesús que habían adoptado en 1955 al 57, el Jesús de Roma y las iglesias caídas, el anticristo, el definido en Nicea. Ese es el tema. Pero eso es historia. Buenísimo. Gracias, Cristian. No, por favor. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, mañana. Si tiene